Bueno, justamente veníamos hablando de cómo se iba conformando, cómo se fueron conformando esos sistemas educativos y el gran desafío que tienen las políticas públicas hoy van a ser, espérenme un segundito mientras voy dando la admisión. Bueno, todo lo que pidieron reingresar ya están nuevamente en el aula. Como el otro día hablábamos con una colega, creo que lo llegamos a compartir la clase pasada, decíamos, bueno, para este servicio si no te ofrece un pago para que vos digas, bueno, tenés un servicio que si yo me hago cargo, pago tanta cantidad de dólares, como uno usa Netflix, Spotify, digamos, aquellos que tienen ese servicio, entonces decir, bueno, es tanta cantidad y tanta cantidad de personas. Y si no, aparece que el servicio del premium, ¿no? Siempre en esta sociedad de servicios, bueno, acá contamos con la presencia de estudiantes muy avanzados y algunos ya graduados también de la carrera de sociología, de lo que Bauman va a denominar esa modernidad líquida, ¿no? En esa cuestión de acerca de lo premium, ¿no? Es decir, este servicio dura 40 minutos, hay que volverse a reinsertar, a reengancharse, en el medio perdemos algunos, y yo pagara el servicio que me da tanta cantidad, podría usarlo un abono básico de 3 horas o 2 horas para 100 personas. Si yo quiero tener para más personas, tengo que pagar otro monto, ¿no? Es decir, claramente acá vemos, digamos, cómo funciona esa economía de servicios, y cómo siempre aparece el premium del premium, ¿no? Uno siempre va detrás, digamos, aparece otro que tiene como otro servicio o hay que pagar para contar con ese beneficio, ¿no? También hay en menor cantidad cuestiones acerca del acceso abierto, como nosotros lo podemos ver, o plataformas libres en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces nosotros teníamos que el desafío de la política pública hoy va a ser justamente cómo yo genero nuevos dispositivos para generar mayores niveles de inclusión y mayores niveles de retención. Porque si no, ¿qué me sucede? Yo muchos de esos estudiantes se van a otro programa, dejan la escuela y terminan el último año, año y medio o dos. Claramente los porcentajes dan que en el pasaje del cuarto al quinto año de escuela secundaria es donde hay, y se van a un programa como el FINES, o van después a una modalidad pensada para otro contexto u otra edad. Pero esto que nos está planteando, que la escuela secundaria todavía tiene muchos desafíos para hacer, y esto tiene que ver también con la formación docente, ¿no? Es decir, con la formación docente, que también esto impacta en el primer año de la universidad. Es decir, el primer año de la universidad, o el acceso a un estudio de educación superior, ya sea universitario o no, está generando que otros jóvenes puedan acceder a educación superior en un número importante, y en muchas veces son primera
generación en sus casas de estudiantes secundarios, ¿no? Lo que Bourdieu denomina el capital cultural. No es lo mismo tener una generación o dos generaciones o tres generaciones de universitarios en la casa. Entonces, la duda que ustedes tienen, si hay universitarios, o pueden consultar hasta el abuelo que es universitario, acerca de Duvet o cualquier dificultad, no es lo mismo en una casa cuando uno es un ingresante que tiene ese capital, que en muchos de nuestros casos, yo pido disculpas si ya lo dije, somos primera generación de universitarios. Es decir, en algunos casos también éramos primera generación de titulados de secundario. A veces nosotros no terminamos de ver esto y bueno, después uno lo ve cuando empieza a ejercer la profesión. Cuando ustedes ejerzan la profesión en las instituciones educativas, van a encontrar que, bueno, no en todas las escuelas se puede aplicar Classroom, no en todas las escuelas van a poder aplicar Zoom, digamos, para poner ejemplos de hoy, y en otras, ¿qué es? Que es el uso del WhatsApp, sacar las fotos y vos le mandás a los pibes la actividad en la foto. Es decir, nosotros tenemos que tener en nuestra formación profesional, lo que dirían los críticos, poder hacer una lectura del contexto. Y por otro lado, cómo construir un diálogo en esas situaciones, ¿no? Por eso, digamos, es muy importante que nosotros problematicemos estas situaciones, porque a veces nosotros también pensamos una escuela típica para sectores medios. Y sucede que en los sectores populares, a los 16, 17 años, colaboran en las actividades de la economía doméstica o en las actividades laborales de la casa. Entonces esto también, cuando uno arma una jornada extendida, de que quiere tener a todos los estudiantes en una obligatoriedad en quinto, sexto año, y el pibe te dice, no, profe, yo me voy a trabajar a la obra porque le ayudo a mi papá y me voy a pasar a terminar el secundario otro programa. Digamos, ya es mayor de 16 años, es decir, este es un dato que se da, porque los números nos están dando. Si pasados más de 10 años, la mitad de los jóvenes, es decir, el 50, en el promedio nacional, terminan el colegio secundario, la otra mitad está en otras opciones, o va a ir en otros circuitos, va a tardar esa escuela secundaria más años. Cuando uno analiza sistemas, empieza a ver estas cuestiones. Si uno hace una mirada de la educación comparada, va a encontrar esto. Si uno compara países de la región con cantidades poblacionales diferentes, uno, digamos, puede comparar Argentina con Uruguay, más allá de las asimetrías en términos poblacionales, va a encontrar unos niveles medianamente parecidos en el caso entre Argentina y Uruguay. Si uno lo compara con Brasil, las características de Brasil, que es un país casi un continente, tiene otro nivel de complejidad, entonces, pero bueno, sí uno va a encontrar que hay retraso en la terminalidad, que hay repitencia, y por otro lado lo que hay si no es abandono, y me voy a otro programa, a veces en otro momento, es decir, vuelvo a los 21 a terminar esa escuela secundaria, ¿no? Entonces esto requiere acá ver qué dispositivos, y también acá recuperamos a todos los académicos. Uno diseña un programa desde el ministerio, pero después pasa a la provincia y después va a pasar cómo llega a la institución educativa. Es decir, cómo llega hasta acá a la institución educativa. Es decir, cómo va permeando ese programa y cómo van a ser los niveles intermedios lo que van a llevar adelante ese programa.
Entonces, cuando definíamos el otro día políticas públicas, tienen que tener un alto nivel de consenso esas políticas, un alto nivel de participación, tienen que estar acompañadas por la comunidad de docentes, por la comunidad educativa, para generar mayores niveles de adhesión. Si no, empieza a suceder en el aula el como si. Entonces, uno aceptaba claramente, y acá les hago una pregunta a ustedes, que por ahí alguno lo vivió, si no lo vivió ninguno me alegraría muchísimo, ¿no? Que la mitad o un 40% de los estudiantes tuviesen que ir a rendir en el turno de diciembre o marzo matemática o lengua o química o física, digamos, porque eran materias difíciles. Y está naturalizado en la institución. Hasta a veces nosotros mismos decían, no, profe, tengo que, como si fuesen unas materias importantes y otras no tan importantes, ¿no? Entonces, para esta materia tenés que ir a profesor o profesora, y a esta otra materia, no, esto lo podés preparar solo. Pero uno puede hacer ahí, cuando uno puede analizar en una institución cuáles son las materias que generan mayores niveles de repitencia, que el estudiante va acumulando previas, y bueno, hay un núcleo de materias que siempre se convierten ahí, hay un embudo, ¿no? Un cuello de botella, y ese cuarto año se convierte en una dificultad para promoverse al quinto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver dispositivos que se tienen que seguir revisando. Ha habido un grado de avance importante, pero bueno, esto requiere revisar, mirar, buscar estrategias, y a veces hay cuestiones que tampoco se pueden generalizar en todas las instituciones, entonces uno tiene que tener esa existencia de los circuitos, ¿no? Bueno, yo ya quiero ir terminando, pero planteando algunas cuestiones. El examen mañana va a estar colgado en el mismo lugar que estuvo colgado el primer parcial. Va a decir, va a haber un protocolo que seguramente yo lo voy a enviar esta noche o mañana a la mañana temprano. Va a estar el parcial, y cada parcial va a haber 2 temas, igual que en el anterior. Se les va a decir cuál es la bibliografía obligatoria, es decir, ustedes tienen que empezar a resolver la actividad con esos textos. Si después le quieren agregar algo más, de anexa, pero prioricen eso. Porque si no, a veces, ¿qué pasa? Me voy a buscar el texto extra y me pierdo el texto central, que es justamente en el que me está pidiendo la pregunta la profesora que diseñó el examen, o el profesor que diseñó el examen. O me excedo en la cantidad de carillas que va a tener. Les va a poner un mínimo de carillas y un máximo. La presentación va a ser la misma que la otra vez, pongan el documento, bueno, todas estas cuestiones. ¿Qué vamos a hacer también? Como yo les dije, voy a ir colgando durante el día de mañana algún video para aclarar algún texto que esté en el examen, y el día viernes, esto así le transmiten también va a estar en el aula. El día viernes vamos a habilitar un foro de consulta. Como fue la otra vez. Pero acá, como ustedes ahora son especialistas en mundo del trabajo, no es que yo voy a estar las 24 horas conectado, mira, entonces decir, me va a llevar
yo les voy a contestar, pero no vayan a creer que voy a estar en un call center donde vamos a poner horarios de respuesta y el que escribe o hace una pregunta después va a tener la respuesta. Ya ustedes tienen experiencia de foros, no solo en esta cursada con los prácticos, es decir, siempre lo que hago, miro, porque por ahí la duda que yo tengo, la preguntó antes una compañera, un compañero. Disculpen por ahí que pueda parecer como medio maestrito, pero las cuestiones de la no presencialidad tienen que hacer eje en mejorar esta comunicación. Avísenle a los compañeros que ustedes tienen, que están en el grupo de WhatsApp y que no se pudieron conectar, que el formato va a ser el mismo, y van preguntando. Reitero por ahí para quienes entraron un poquito más tarde. El parcial se va a colgar mañana al mediodía y va a tener, ya no va a haber prórroga, sino va a ser directamente las 96 horas, hasta el lunes al mediodía. No es que hacemos domingo al mediodía y empiezan a pedirme una oportunidad, como si fuese un programa televisivo muy antiguo, ya directamente 96 horas lunes al mediodía, para que todos vayan entregando, tiene menos actividades que el anterior, y vamos a ir marcando ese espacio de las dudas. Si ustedes, y con esto ya vamos finalizando y abrimos alguna pregunta con respecto al formato del parcial. Con respecto al formato de contenido, bueno, reitero, vamos a subir el audio de Augusto de la consulta que dio hoy para compartirlos con otros estudiantes, y estos videos que yo voy a hacer si puede haber alguna duda. Otro tipo de duda durante el parcial lo vamos a sacar durante el foro. ¿Les parece? Bueno. ¿Preguntas? Nos quedan unos minutitos todavía. ¿Entonces va a ser publicado al mediodía? Va a estar publicado a las 12, por ahí está un rato antes, pero a las 12 está publicado. Por ahí, como la otra vez, yo lo subí a las 11 y pico en el mismo formato y lo van a tener que mandar por el correo electrónico. Es decir, el mismo formato que la otra vez, los que participaron de la instancia, los que se presentaron en la primera instancia, los que fueron a la segunda instancia. También, por otro lado, como sucedió, digamos, si uno dice, no, quiero ir al recuperatorio, voy al recuperatorio, digamos, no es condicionante una instancia con la otra. ¿Se entiende en este sentido? Pero bueno, el formato es el mismo y lo van a enviar a los correos que van a ser las mismas casillas. Yo igual voy a colgar el protocolo, por lo tanto, entren directamente al aula. Para evitar alguna dificultad de que no se enteran si hubo prórroga o no, porque a veces yo entro poco al aula, entonces directamente ya va a estar claro que va a ser de jueves a lunes. ¿Ah? Yo tengo una consulta. Primero, buenas tardes. Sí, bueno. La consulta es respecto a, como la vez pasada no recibimos, digamos, las correcciones, o al menos yo no recibí ninguna corrección, ¿qué fue lo que se observó? Por ejemplo, yo me saqué un 8, pero ¿qué fue lo que se observó para no decir ese parcial está bien, por ejemplo? ¿Qué cosas puntuales han sido por preguntas? Yo te puedo asegurar, a ver, yo no corregí yo tu parcial, pero te puedo decir más o menos de marco general. Ponele, ¿qué sucedía? En algunos quedaba, ponele, en el cuestionario había algunas cuestiones incompletas o preguntas que por ahí no las habían problematizado, pero en general eso era lo que menos errores tenía, porque era la parte más fácil, digamos. Uno tenía la fuente. Donde había una diferencia era en la elaboración del diálogo, porque ahí era donde uno ponía más creatividad
y entonces cómo presentaba a los autores, cómo lo estructuraba, cómo veía, cómo veía cada una de las teorías, cómo ejemplificaba y qué grado de problematización había. Eh, digamos, esto fue como algo que nosotros profundizamos teniendo en cuenta que todos sabemos que estamos haciendo un parcial a libro abierto, es decir, este no es un parcial como el último cuatrimestre, donde uno iba, se sentaba en el aula 62 y hacía el examen. Entonces uno requiere ahí a veces un mayor ejercicio de elaboración, por lo menos en esa actividad, ¿no? Entonces, cuando en este parcial que viene ahora, digamos, si usted les plantea, elabore el texto y para la conclusión tenga en cuenta tales preguntas, es decir, van a tener 4 días para hacerlo. Entonces digo, bueno, me leo el parcial. Bueno, así, ¿por dónde empiezo? Ordeno el material. Pero lo primero que hago es lo que se denomina una rúbrica. Después el profe va a ir y decir, bueno, ¿pudo contestar todas estas? Si era un ejercicio más tipo las primeras 10 preguntas que ustedes tuvieron en el parcial anterior, esas 10 preguntas, salvo los que tenían algún tema, o había alguna pregunta que me daba más, que era más de interpretación, o yo tenía que tener otro nivel pero digamos, después el resto agarraba el texto y lo iba haciendo, a tal punto estaba esa producción que agregó la profesora Bucci, donde me salían. Es decir, ustedes, para el texto de Levi Yeyati, ustedes no tienen el libro de Levi Yeyati, ustedes tienen una producción que ya hizo Irene, es decir, ya lo compactó. Entonces, bueno, es decir, que a mí me va marcando en esa cuestión de cómo se organiza el trabajo, cómo se concibe el trabajo, entonces, bueno, lo voy pautando en ese sentido. Si yo tengo que ir a Duvet, que a veces es un poco complejo, y vuelvo a reiterar, miro la clase. ¿Qué pasaba en algunos casos? En el tema de currículum, digamos que había un ejercicio, estoy hablando en términos generales, que por ahí había como una diferencia, es decir, muchos se olvidaban de poner cosas que la profe había planteado en la clase. Cuando planteaban el tema de Bourdieu, es decir, eso estaba, es decir, no estaba pidiéndote otra cosa, estaba en el... Por eso les digo que cuando les toque un tema, yo iría primero a la clase que está escrita, que es una elaboración, lo mismo si es un trabajo por lo mismo si es un texto de los prácticos. Es decir, ustedes en prácticos están viendo texto de Duvet, texto de Sarabí, para poner el TP2 que están entregando ahora, ¿no? O lo entregaron algunos. Es decir, voy a mirar esa fotocopia, como yo digo, bueno, si la tengo trabajada, qué preguntas me hicieron o qué observación me hicieron los profes, para no volver porque te requiere como un segundo ejercicio, que no es el mismo de una evaluación de 2 horas sin tener el material de consulta. En general nosotros, ya hace como 3 cuatrimestres, que igual les dábamos una pregunta que vos la hacías en tu casa y venías y la presentabas, ¿no? Pero bueno, para nosotros también, por eso decía, las notas fueron muy buenas en este sentido. No tuvimos, es decir, no tuvimos desaprobados, digamos, muy poco, no hubo nadie, por ahí sí pasó que alguien... A ver, esto es un ejercicio para ustedes, pero también para nosotros, porque, digamos, el cuello de botella se construye. Yo creo que puedo cursar 5 materias porque no me ocupa tanta cantidad de horas semanales, pero después cuando llega la instancia de la evaluación, no las tengo el mismo día, pero un día se me juntan.
y requiere esto otro tipo de ejercicio, ¿no? Pero bueno, los niveles de, de rendimiento en el propio informe que Irene trabajó, y bueno, nosotros esta semana hemos recibido, uno ve también los progresos, porque yo lo pude ver en la instancia, quienes tuvieron que ir a instancia recuperatoria, bueno, también uno lo veía, ¿no? En esto, pero bueno, venían por esa línea de decir, bueno, ¿qué vos requerís para que un trabajo de 8 pase a ser de 9 o para hacer de 10? Requiere... ¿Qué carrera estudiás, Lucía, vos? Yo estudio profesorado de inglés, pero particularmente me encanta el tema de la pedagogía y en problemática educativa me fue muy bien. Entonces, bueno, cuando vi la nota fue como decir qué me faltó para llegar de nuevo a esa nota que había logrado anteriormente. Bueno, Más que nada eso, si lo que buscan es elaboración propia o citar y explicar a la vez, o sea, a ver, si en la pregunta te pide una opinión personal, o en esa conclusión, sí, o a veces te pide, digamos, donde vos interrelacionás los textos y sacás una conclusión vinculando los textos. Y a veces, ¿qué sucedía también? Alguien incorporaba una fuente anexa o que no era de la biblioteca y la pudo problematizar, ¿no? Es decir, otro nivel de elaboración mayor al trabajo cotidiano, ¿no? Digamos, estamos hablando ya de, de, de una nota que va de un sobresaliente para hacer, pero bueno, este tipo de, digamos, este parcial va a ser más corto, pero tiene estas cuestiones. En algunos casos creo que les pide ejemplificar o que pongan ejemplos que no sea el ejemplo del libro. También, a ver, no es para nada tu caso, ¿no? Pero por ahí sirvió esto para hacer una devolución general. Eh, ninguno de nosotros nos pusimos tan finitos, pero a veces veíamos como ejemplos como muy repetitivos, ¿no es cierto? Es decir, y a veces ustedes mismas en la ejemplificación, ¿viste? Hubo 10, hubo 9, hubo 8, es decir, el nivel de de rendimiento fue muy alto. Por eso nosotros también nos planteamos, esto era un desafío porque nosotros no teníamos esta instancia evaluativa. eh, y bueno, pero también esto sirve como una devolución que ustedes puedan tener. Yo, bueno, voy a pedir las que faltan para que ustedes tengan esta devolución. Todas las del recuperatorio ya las empecé a hacer y algunos otros compañeros también. Requiere esto, también a nosotros nos requiere, esto nos requiere mucho más tiempo, ¿no? Es decir, quienes ejercen la docencia o quienes están eh, vinculado a la docencia, lo saben en este sentido, ¿no? Esto no debe... Pero te agradezco, Lu, la pregunta, porque bueno, esta es función de esto, ¿no? Es decir, que ustedes puedan sacarse todas las dudas que tengan, ¿no? Es la obligación mía como profesional, digamos, ahí, como un profesional de la docencia. Uno no quiere que, digamos, siempre digo yo que no hay que olvidar que no hay que, uno cuando le toca ser profe, ¿no? Quienes han cursado, bueno, problemática, sociología de la educación, pongo ejemplos con el doctor Porta, vamos a ver cuánto trabaja en nuestra biografía y decir, bueno, cuando uno tiene el desafío de dar clase, decir, bueno, yo no quiero hacer estas cosas, por ahí uno hace otras cosas, y lo importante también es cuando nosotros nos equivocamos, es poder construir este diálogo que nos permita reflexionar y seguir para adelante, ¿no? A pesar de que el mundo de la universidad
es muy diferente al mundo de la escuela secundaria, y dentro de la escuela secundaria hay diferentes mundos, ¿sí? Porque también es otro de los desafíos que ustedes van a tener, ¿no? Yo les pongo un ejemplo porque claramente soy el más grande de todos los que estaban acá. Yo trabajaba hace 30 años atrás, es decir, en plena ley federal, en pleno contexto, yo salía de dar clase en la escuela secundaria de la cárcel y me iba a dar clase a la escuela más cara de la ciudad de Mar del Plata en ese momento. Iba a dar clase al Mar del Plata de las Colinas Day School cuando estaba en Santa Celina, es decir, cuando la escuela estaba ya unas cuadras antes del Club Mar del Plata, digamos, un modelo de escuela bilingüe, con canchas, bueno, contenían doble escolar. Y bueno, yo era el mismo docente, y iba vestido de una manera, pero es decir, eso en general al profe del secundario le pasa. Es decir, lo que también te genera que vos tenés que tener un nivel de flexibilidad porque pasás de un contexto a otro, y a veces ese pasar de un contexto a otro, vos lo haces en menos de una hora. Eso también requiere un ejercicio así. O pasás de un colegio confesional a una escuela pública, o pasás dentro de una escuela pública, una escuela claramente de sectores medios, donde yo con los pibes les podés decir, bueno, vas a trabajar tal problemática, y bueno, y traen material de sus viajes, de los viajes que hicieron sus padres, de los viajes que hicieron ellos, y vos decís, y bueno, y por ahí tienen una formación en la enseñanza del inglés, porque bueno, van al SEM o a una institución, y después puedes vas a trabajar en otra institución donde por ahí nunca, la única formación en lengua extranjera que tuvieron es la de la propia institución. Y cuando vos lo llamás al papá, o a la mamá, o quienes estén a cargo del estudiante, por ahí nunca tuvieron ninguna formación. Entonces uno también, ¿no? Tiene que tener ese ejercicio, es como hoy uno ve cómo tiene que bajar uno el lenguaje técnico. Es decir, cómo ese lenguaje, es como cuando el médico nos explica a nosotros. Es decir, si a mí me tiene que explicar en un lenguaje más llano, porque yo soy un graduado de ciencias sociales. Es decir, pero ¿cómo vos construís ese vínculo? Pero si te hablara en un lenguaje técnico como es el que está conformada la receta, viste que es imposible saber a veces lo que dicen, bueno, digamos, en esa confianza, cuando esto se veía mucho en el sistema educativo, en la década del 60, aparece a veces en muchas series, ¿no? Hay una serie que la está dando HBO, se llama Mi amiga brillante, que es de una escritora italiana, que se desconoce la identidad, ¿no? Es decir, no se sabe quién es, y ella está contando la historia, en este momento va a la segunda temporada, y ella cuenta la historia viviendo en un pueblo a 50 kilómetros de Nápoles. Entonces, ¿quién va a hacer la escuela secundaria y quién no? Y ella es hija de trabajadores, pero sus padres no habían ido. Entonces, en un mundo de la posguerra, ¿no? Claramente la década del 50. Y uno ve ahí claramente lo que decía Bourdieu, digamos, los capitales culturales, la reproducción. Entonces, la amiga brillante no va a la escuela secundaria. Entonces, se casa, hace las tareas domésticas, y la otra amiga, que era más producto del esfuerzo, termina yendo a una escuela, a la universidad, por lo tanto se tiene que ir de ahí también. Y bueno, pero cómo se van construyendo esas historias, ¿no? Lo que hoy nosotros lo vemos desde la sociología de la educación, de la propia didáctica, cuando vemos en los propios análisis de los sistemas educativos, ¿qué es lo que estamos planteando hoy?
el fortalecer las trayectorias. Es decir, la no existencia de la presencialidad genera en el sistema educativo nacional, donde claramente hay un 30% que no tiene conectividad, porque nosotros, digamos, y yo lo veo hablando con colegas, es decir, con compañeros míos que están en diferentes contextos, o puede pasar acá, por eso uno, digamos, no hace una clase sincrónica, por eso la graba, por eso se escribe, digamos, y no hay duda de que el otro cuatrimestre, que esta situación va a seguir, va a arrancar y yo creo que casi va a llevar todo el cuatrimestre, pero no me animaría a hacer un comentario de ese tipo, pero hay cosas que ajustar, pero no todo el mundo tiene paquete de datos. Es decir, como les pasa a ustedes, digamos, cómo uno garantiza el derecho a enseñar, y cómo garantiza el derecho a la educación, también una cuestión que lo están viendo los propios sistemas, ¿no? La ventaja que tiene la situación para Sudamérica es que uno puede ver qué hicieron otros países o cómo es la vuelta de otros países en el sistema educativo. Y vos claramente vas a tener que fortalecer los inicios y los finales de los ciclos. Es decir, vas a tener que armar un dispositivo para el estudiante que está en sexto año y el año que viene va a ir a la universidad o al instituto superior. Es decir, vas a tener que fortalecer al ingresante de primer año del secundario, y lo mismo en el nivel primario. El trabajo que te lleva ese pasaje de la sala de 5 obligatoria a aprender lectoescritura, digamos, sin el acompañamiento del maestro, de la maestra, es muy complejo. Y hoy no está, es decir, cómo vos vas construyendo aula, ¿no? Cómo nosotros nos podemos tomar este rato y poder construir este vínculo donde estamos, ¿qué haciendo? Yo te expliqué en parte cómo se fue corrigiendo, pero a su vez poniéndote ejemplos de cómo funciona el sistema educativo, que va a ser la práctica profesional que van a tener muchísimos de ustedes. Es decir, ¿no? Y que uno quiere, digamos, que esos profesionales cada vez sean mejores, que puedan leer contextos, porque bueno, los contextos que uno va a trabajar son diversos. Pero bueno, ya si queda alguna otra duda, porque nos está quedando un último minuto. Si no, bueno, más que nada, Gracias, profe. no, más que nada agradecerles. Tómense el tiempo mañana de leer y yo después habilito el foro. En el sentido de que no desesperemos, porque las producciones fueron muy buenas en la primera vuelta, y vamos a armar el mismo dispositivo. Yo me voy a dedicar a acompañarlos, digamos, siempre miren si